Muchas gracias. Primero, disculpar a Juan Blanco, que no ha podido venir, porque bueno, el curso se hizo con bastante tiempo, pero hoy se estaba produciendo un evento que estamos firmando un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona en este momento. Mañana probablemente se verá en la prensa y por eso no ha podido estar y he venido yo a sustituirle. Bueno, pues espero estar a la altura. También soy, digamos, experto, he trabajado bastante en el mundo del sector público y de las nuevas tecnologías y bueno, creo que va a ser una ponencia distinta y disruptiva en función de que Cisco tiene una visión bastante particular de lo que es la tecnología y de lo que son las Smart Cities. Yo me acuerdo hace 25 años, cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo era en edificios inteligentes. Y entré en una empresa que era Olivetti, que todo eso sonará de las máquinas de escribir, ¿no? Y hace 25 años pues ya hablábamos de edificios inteligentes. Y en esa época, pues bueno, la Internet prácticamente no existía, los ordenadores personales eran una cosa curiosa. Yo recuerdo el primer día que entré a trabajar en la empresa, llegué, fui a mi mesa, me dieron una mesa vacía, no había nada, y pedí un ordenador. Y me dijeron, ¿para qué? No sé, hace 25 años te preguntaban ¿para qué querías un ordenador? Y yo dije, no, pues tengo que hacer ofertas, tengo que hacer tal. No, hombre, eso es hacer una máquina de escribir, esto te lo hace todo Loli, que era la secretaria, ¿no? O sea, no hacía falta para nada no hacía falta para nada un ordenador, ¿no? Si ahora nos ponemos, si tenemos el ordenador, el móvil, la tableta, o sea, nuestra vida vemos que ha cambiado continuamente y que cualquiera está teniendo acceso a estas tecnologías. Pues fijaros, hace 25 años hablar de edificios inteligentes, luego empezamos a hablar de ciudades inteligentes. En Cisco también he estado trabajando hasta hace 5 años en lo que llamábamos edificios inteligentes y cómo han evolucionado. Y ahora, digamos, la evolución de esos edificios inteligentes han sido las ciudades, ¿no? Cuando pensamos en inteligencia, pues yo creo que a todo el mundo lo que se le ocurre pues es un cerebro. O sea, yo creo que el exponente máximo de la inteligencia somos nosotros, ¿no? Los seres humanos que tenemos una capacidad inteligente. Y además, pues ese cerebro, cuando lo traducimos a máquinas, lo que vemos es el superordenador, ¿no? Lo que vemos es un superordenador que lo controla absolutamente todo. Y realmente eso es una Smart City. Una Smart City, en parte, tiene que ser algo que esté controlada por un ordenador, o esa es la imagen que tenemos. Pero a la vez, un cerebro no es nada si no tiene las redes nerviosas, es decir, si no tiene todas las terminaciones nerviosas. Y esas terminaciones nerviosas son las redes de comunicaciones. Es decir, las Smart Cities, y bueno, en la presentación que ha hecho Víctor Bradorrey y el profesor Moreno ha quedado claro que hacen falta tener redes de comunicaciones de fibra óptica, inalámbricas, de radio, muchas redes distintas de comunicaciones que nos permitan conectar los sensores, que esos sensores vayan al ordenador central y ese ordenador central sea el que le ponga la inteligencia a la ciudad. Nosotros en Cisco, en vez de hablar de Internet de las cosas, que es el Internet of Things, hablamos de Internet of Everything, de Internet de todas las cosas. ¿Y por qué hablamos de Internet de todas las cosas? Porque dentro de poco todas las cosas van a estar conectadas a Internet. Es decir, hasta ahora solamente estábamos conectadas las personas y poco a poco se van a estar conectando el resto de los equipos y aparatos. Cualquier cosa que se nos ocurra va a estar conectado a Internet. Hay una ley en informática que se llama la ley de Mezcal, que lo que viene a decir es que el valor de un equipo crece exponencialmente en función del número de equipos con el que es capaz de comunicarse. Y esto, el ejemplo más claro es un teléfono. Es decir, cuando tenemos un teléfono por sí mismo no vale para nada. Cuando tenemos 2 teléfonos, me permite que 2 personas hablen entre sí. Cuando tenemos millones de teléfonos, millones de personas pueden hablar entre sí. El valor crece exponencialmente. Pues eso mismo va a pasar con el Internet de todas las cosas. En el momento que todas las cosas están conectadas entre sí e interactúan, su valor va a crecer exponencialmente. Y los servicios que vamos a recibir las personas y los ciudadanos van a ser completamente distintos, ¿no? Yo creo que eso es la clave de lo que vamos a ver
cuando todas estas cosas se conecten, nos proporcionen datos, esos datos que antes que daba tanto miedo que van a estar ahí y que los vamos a manejar, pues estos datos les vamos a poner unos procesos en medio y lo que van a hacer es transformar la manera en que las personas vivimos. O sea, yo creo que esto es la clave y lo que vamos a ver, además yo creo que en los próximos 15 años, cómo crece exponencialmente los equipos que están conectados a Internet. Tradicionalmente las ciudades han funcionado en silos. Me explico. Si cogemos cualquier ciudad y vayamos a un ejemplo de una ciudad grande que es mucho más claro, lo que tenemos normalmente son departamentos estancos. Pues tenemos un sistema de control de tráfico que no tiene nada que ver con el sistema de control de residuos, que no tiene nada que ver con el sistema de seguridad pública o con el alumbrado, ¿no? Esto ha sido así tradicionalmente, es decir, había un concejal o un departamento encargado de estas cosas, otro encargado, y nadie había que tuviera una visión global de esto, ¿no? Esto ha sido así hasta ahora y en gran medida sigue siéndolo. ¿Y esto qué nos está haciendo? Pues nos está haciendo que haya muchas ineficiencias. Y voy a poner un ejemplo de ineficiencia. En una ciudad, por ejemplo, como Madrid, pero que esto pasa estoy poniendo Madrid, pero vamos, no quiero que se tome como mal ejemplo, esto pasa en el 90% de las ciudades, pues hay una red de comunicaciones de fibra óptica que conecta absolutamente todos los semáforos. Pues esa red se utiliza única y exclusivamente para los semáforos, para nada más, ¿vale? Esa red de comunicaciones tiene un valor muy gordo. O sea, quiero decirte que cualquier operador estaría dispuesto a pagar por esa capacidad sobrante para utilizarla. Y además esa misma red que solamente la utilizan para los semáforos y el departamento de tráfico, pues mañana se podría utilizar para llevar cualquier comunicación de cualquier otro departamento, sensor o para lo que fuera, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero demostrar, es que si empezamos a buscar sinergias entre departamentos, tecnologías y a conectar las cosas, vamos a tener ahorros importantes. Simplemente haciendo eso, poniendo un poco de sentido común. O sea, yo creo que esto es más que nada sentido común, ¿no? Es quitar la aproximación ineficiente. Nosotros en Cisco lo que hablamos es de una infraestructura común. Es decir, al final lo que tenemos que llegar a tener es una infraestructura común que me permita conectar absolutamente todas las cosas. Y ahora pondré un ejemplo de por qué es importante que se conecten todas las cosas. Esto va más allá del puro transporte de red. O sea, he puesto el ejemplo de las fibras ópticas, pero el que yo utilice las fibras ópticas para varias cosas, que lleve las cámaras de tráfico y el control semafórico y las cámaras de seguridad o los sensores de contaminación o de polución o de ruido ambiental, eso no quiere decir que esté siendo inteligente, ¿vale? La inteligencia viene con un paso más. Y voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que ahora cogemos un taxi de aquí del Escorial al aeropuerto de Barajas y metemos a 3 personas de 3 países distintos que hablan distintos idiomas. Pues van a ir compartiendo el taxi, pero la comunicación entre ellos va a ser nula. Entonces lo que necesitamos es que esas 3 personas hablen el mismo idioma. Entonces lo que necesitamos, por ejemplo, es que cuando mis sensores de contaminación se dispara, pues yo le pueda decir al sistema de control de tráfico no sé qué cosa para que automáticamente me baje la contaminación. O que preveyendo que está aumentando el tráfico de tal manera, tenga que hacer no sé qué otra cosa. O otro ejemplo, el típico pasillo verde, es decir, que yo sepa que he tenido una emergencia en un sitio de la ciudad, pues para facilitar el acceso de los vehículos de emergencia, de los bomberos, de las ambulancias, sea capaz de abrir todos los semáforos y ponerlos en verde para que los vehículos acudan de una manera rápida y adecuada ahí. O sea, se ve que es necesaria la interacción entre todos los subsistemas y esa interacción es lo que me va a dar eficacias. Y repito, esa interacción hoy en día no se produce en el 90% de las ciudades, aunque se llamen inteligentes, ¿vale? O sea, yo creo que una de las cosas que hay es que la gente llama inteligencia simplemente a tener sensores, y para nosotros la inteligencia va más allá. Como digo, es de tener estos silos que simplemente comunican entre sí, a poder hacer que todos los equipos se comuniquen con todos. La ley de Mezcal que hablábamos antes. El valor crece exponencialmente.
¿Y además para qué? Pues esto para que la experiencia del ciudadano sea totalmente distinta. O sea, la Smart City la tiene que ver el ciudadano. La tiene que sentir que está en una ciudad en la que está viviendo, en la que se puede vivir. A mí no me vale de nada tener un sensor que mida la contaminación si luego la contaminación es alta. Si eso ya lo sabe el ciudadano cuando huele, ¿no? O sea, un poco, digamos, la Smart City lo que pretende es transformar la experiencia del ciudadano. Cuando hablamos de movilidad, ¿no? Y ponemos un ejemplo así yo creo que esto es la M30 de Madrid, con un tráfico denso. Pues bueno, esto no es una solución tecnológica, el tráfico no tiene una solución tecnológica. Es decir, hay muchas cosas anteriores al tráfico. El profesor Moreno había hablado antes de que había cosas que trascendían de una legislatura, que trascendían de 4 años. Yo creo que hay ciertas cosas como el urbanismo que al final influyen en el tráfico. Es decir, unas ciudades que están mal urbanizadas, cuyo urbanismo, no una ciudad, sino unas áreas mal urbanizadas, pues difícilmente van a tener un tráfico bueno. Si las infraestructuras de servicios públicos son malas, difícilmente vamos a tener un tráfico bueno. Entonces, las soluciones hay que ponerlas antes. La inteligencia está al diseñar la ciudad, pero eso pasa en un edificio también. O sea, yo un edificio le puedo hacer inteligente, pero si tengo unas paredes así de finas, cuando haga frío, pues voy a tener mucho intercambio y mucha pérdida de calor. No va a ser eficiente desde el punto de vista energético. Y ahí esto no es tecnología, esto es aislante térmico. Pues a las ciudades le pasa lo mismo. Hagámoslas bien, y hagámoslas bien desde el punto de vista urbanístico. Y esto es una cosa que hay que hacerla en base a años, a décadas. Y esto, pues no sé, ahí el ejemplo de Barcelona, donde yo creo que ha habido muchas actuaciones de urbanismo, desde el Plan Cerdá, que han pasado unos cuantos años, hasta lo que se está haciendo ahora en el 22 Arroba, o que yo creo que han sido actuaciones claramente urbanísticas enfocadas a que la vida de los ciudadanos sea mejor. Como digo, esta es la movilidad mala. Para mí esta es la movilidad mala y es difícil hacerla. Y luego hay una movilidad buena. ¿Cuál es la movilidad buena? Pues empezar a utilizar las tecnologías y empezar a hacer que la gente no se mueva, o se mueva lo imprescindible. Y yo voy a poner un ejemplo de Cisco que va a chocar. En Cisco, pues trabajamos mucho desde casa. Y entonces, claro, nosotros íbamos a la oficina, pues cuando tenemos que ir a la oficina. ¿Pero a qué vamos a la oficina? Pues vamos a leer el email, no, porque eso lo leo desde mi casa, o lo leo desde aquí, ahora mismo me salgo ahí y estoy leyendo mi email. O si tengo que hablar por teléfono, cojo el móvil y hablo con quien tenga que hablar. Voy a la oficina a encontrarme con mis compañeros. Y a tomarme una Coca-Cola con ellos, y a tomarme un café, y a discutir cosas de trabajo. Pero los desplazamientos los minimizo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, primero, tengo mi oficina con mucho menos espacio del que necesito si cada uno tuviera una mesa. Y además la gente todas las mañanas no se mueve de un sitio a otro. Con lo cual estoy evitando tráfico. Pues eso mismo hay que hacer. ¿Y cómo puede hacer una ciudad que pase esto? Pues bueno, hay iniciativas. Y voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Ámsterdam. Y un ejemplo de lo que se ha convertido Madrid. Los que conocéis Madrid desde hace años, pues antes normalmente el tráfico era de entrada a Madrid por las mañanas y de salida por las tardes. Había un tráfico denso porque cuando se empezó a desarrollar la periferia, ¿no? Ahora lo que se ha desarrollado es una industria, casi todas las empresas se han movido fuera de Madrid, con lo cual el tráfico es todo lo contrario. Es decir, la gente de Madrid por las mañanas sale y se va a Alcobendas, a Las Rozas o a Getafe y luego vuelve está todo totalmente atascado. Y además luego el que vive en Getafe acaba trabajando en Alcobendas, ¿no? Bueno, ¿qué puede hacer una ciudad para esto? Pues mira, Ámsterdam, por ejemplo, tiene lo que llama Smart Work Centers. Y entonces son centros municipales dotados de tecnología, de videoconferencia, de telepresencia, de sistemas de conexión a Internet avanzados, donde el ciudadano, en vez de desplazarse, pues puede ir ahí a tener su conferencia, a trabajar y tal, cosas que no tiene desde casa. Y así le evitas al ciudadano un desplazamiento. ¿Por qué no se pueden hacer este tipo de iniciativas para reducir el desplazamiento? Aquí tenemos un ejemplo. Antes ha salido la isla de la Palma. Telemedicina. Con la isla de La Palma tenemos montado el Hospital de La Palma contra el Hospital de Tenerife un servicio de telemedicina, donde 4 especialidades lo que evitan es viajes de ciudadanos. Que antes el Servicio Canario de Salud les tenía que pagar un viaje en avión al señor o a la señora más su acompañante. Le pagaba el billete de avión a 2 personas, más dietas para que comieran allí, más los taxis de llevarles al aeropuerto.
y ahora lo hace con un sistema de videoconferencia, las cosas que se pueden hacer. La satisfacción de los ciudadanos es mayor, porque ahora lo hacen en su isla, no tienen que desplazarse. Y los ahorros es un proyecto que se ha pagado en 2 meses. Con los ahorros, porque esta tecnología no os creáis que es carísima, o sea, que esto en el fondo es una televisión como la que tenemos en casa, con alguna sofisticación más, pero que todo el mundo tiene 1, 2 o 3 televisiones en casa. ¿Por qué no puede tener un sistema para conectarse y para ver? ¿Por qué no puede salir ahí, también veis a la familia? ¿Por qué no puedo ver a mi madre por videoconferencia en un momento dado? Entonces yo creo que esto es lo que me va a permitir, y es la movilidad buena, va a permitir que las ciudades del futuro sean distintas, los desplazamientos sean para otra cosa, sea para interacción social, nos desplacemos en bicicleta, utilicemos el transporte público. O sea, yo creo que eso es lo que va a cambiar la movilidad, más que la pura tecnología, ¿no? Un poco ya para ir viendo la visión que tenemos nosotros de una Smart City, y esto es entronca con lo que ha presentado Víctor antes, Bradorrey. Yo creo que realmente la Smart City va mucho más allá de tener sensores. Esto no es sensorizar todo y decir, esto es muy inteligente, o tenemos ordenadores y tal. Es decir, va de poner el sentido común, que como decía mi padre, es el menos común de los sentidos, en la gestión de la ciudad. Permitir que todo hable con todo, primero tener una infraestructura de comunicaciones, y aquí yo, perdóname que sí vendo porque mi empresa se dedica a montar redes de comunicaciones, pero es verdad, es decir, lo que tenemos que tener es una única infraestructura de comunicaciones que me permita ahorros para luego conectar lo que haga falta. Es decir, un sensor vale muy poco, el coste de un sensor son céntimos de euro. Lo que vale caro es la comunicación de ese sensor a donde tenga que ir, ¿no? Entonces es importante que tengamos las redes de comunicaciones y que además las tengamos y las creemos de una forma que estos produzcan ahorros a las corporaciones. Es decir, ahora mismo estamos haciendo un estudio, si lo estaba comentando antes, de cómo estas redes de comunicaciones municipales pues pueden tener un retorno de la inversión o un menos coste para los ayuntamientos en base a cedérselos a un tercero, un operador para que los saque, a empezar a meter servicios sobre la red. Imaginemos una red wifi que esté en una ciudad. ¿Por qué tenemos que tener 7 redes de wifi? Las de GoWest, que dentro de poco ya no vamos a tener. Las que había el wifi de no sé qué. Bueno, pues tengamos una sola red, que a lo mejor tiene que ser municipal, y empecemos a dar servicios a los ciudadanos. Parte la utiliza el municipio para sus sensores y para sus cosas, y otras partes pues las utiliza gente que quiera explotarlo. Pero una especie como vemos ahora mismo aquí en el Apple Store o con el Google Play, es decir, donde hay una serie de señores, de empresas y de emprendedores que desarrollan aplicaciones y desarrollan soluciones para terceros. Y además, otra cosa, dice, bueno, y cuando hablamos de municipios pequeños, ¿esto cómo se puede hacer? Pues se puede hacer en cloud, en lo que habéis oído hablar de estar en la nube, es decir, de servicios compartidos entre municipios, porque al final, o sea, yo creo que hay muchísimas cosas que son comunes a todos los municipios, y bueno, es una de las cosas que esto empieza hasta por la informática, o sea, ya no hay que irse a las cosas de Smart City, pero las cosas que hace un municipio, no sé, pues el de Escorial y el que hace el de Los Molinos, que es donde vivo yo, que está aquí al lado, pues son prácticamente iguales. O sea, son municipios muy parecidos, que tienen los mismos servicios, que cobran el mismo IBI, que hacen las mismas cosas. ¿Por qué no pueden compartir plataformas para informáticas, por ejemplo, para dar estos servicios? ¿Por qué no pueden tener una plataforma de voz común? ¿Por qué no pueden tener muchas cosas de este estilo? Pues esto es igual. ¿Cómo implantaremos las Smart Cities? Pues yo creo que así, o sea, con sentido común y compartiendo cosas. Si somos capaces de hacer eso, se podrán implantar, tendremos ahorros, tendremos repercusión en el ciudadano y esto va a salir económicamente barato. No vamos a tener que recurrir a los fondos europeos para que nos financien el 80, el 50 o el 60%, que si viene mejor que mejor, ¿no? Y otra cosa importante cuando hablamos para nosotros, cuando hablamos de servicios y de Smart Cities, es la seguridad. Es decir, yo creo que una de las cosas para preocuparse es la seguridad. Todos estamos viendo lo que pasa con los hackers, los que entran, y esto es una cosa que, bueno, probablemente las grandes corporaciones puedan abordarla de una forma mucho más profesional, pero cuando nos vamos a un municipio pequeño, pues ya es difícil tener acceso al súper experto en seguridad. Bueno, pues la seguridad a lo mejor tiene que estar en la nube, tiene que haber alguien
que no sé si es la comunidad autónoma, no sé si es un tercero, pues una empresa privada. O sea, esto es el modelo que se quiera definir y en cada caso será distinto, pero sí tiene que haber alguien que sea experto en seguridad y que me proporcione la seguridad adecuada en la red, ¿no? Porque cada vez que no estamos haciéndonos dependientes de la tecnología y de la red, cada vez es más importante la seguridad. Y en un momento dado, pues el funcionamiento y las vidas de las personas van a depender de esto, ¿no? Voy a ir terminando porque hay poco tiempo, íbamos con retraso. Yo simplemente decir que lo que hay que intentar crear en las ciudades es un círculo virtuoso donde, bajo mi punto de vista, pues la administración, la municipalidad tiene que, de alguna manera, ayudar al emprendimiento y promover las tecnologías para que además haya un caldo de cultivo de gente que pueda desarrollarme soluciones y aplicaciones. Esto yo creo que es una de las apuestas de Cisco a nivel de Smart Cities. No solamente es las infraestructuras, sino allí donde estamos trabajando con ciudades, estamos montando centros de innovación, donde lo que se trata es de desarrollar soluciones para las Smart Cities. Y además, soluciones sin fronteras. Es decir, yo creo que las soluciones no es la solución del Ayuntamiento de Madrid, no es la solución del Ayuntamiento de Barcelona, de Santander, sino tiene que ser soluciones globales. La problemática de las ciudades es idéntica en todos sitios, ¿no? O sea, yo he trabajado fuera de España y normalmente cuando te vas fuera de España y eres extranjero y vas a otro país, lo primero que te dicen los de allí: no, esto es distinto, nosotros somos distintos. Os puedo asegurar que no, todos somos iguales. O sea, y la ciudad más rara del mundo que os pueda parecer de África o más exótica de Asia es bastante parecida, y la problemática es bastante parecida a una ciudad española. Con diferencias, y yo creo que las mayores diferencias cuando diseñamos ciudades son aquellas ciudades, que son todas las que tenemos en Europa, que es lo que llamamos brownfield, es decir, aquellas que ya están, aquí ya partimos de unas infraestructuras, de unas cosas hechas, y lo que se está produciendo ahora mismo en los países emergentes, que son ciudades que parten de cero. Entonces ahí es mucho más fácil hacer las cosas, porque prácticamente empiezan desde cero en todo, en los diseños urbanísticos, en la tecnología, etcétera. Aquí hay que poner de acuerdo unas farolas isabelinas de no sé qué, con unas bombillas que eran casi de gas, con la tecnología, ¿no? Es mucho más complicado, o un monasterio como el que tenemos aquí. Y ya para terminar, lo que me gustaría que quedara de mi presentación es, primero, que para tener una Smart City hay que tener una red, que esa red es la plataforma donde hay que empezar a construir soluciones, que todo además tiene que comunicarse con todo, que esto va a ser el Internet de todas las cosas, es decir, dentro de poco todo se va a comunicar con todo, y esto va a disparar exponencialmente cómo funciona nuestra vida y va a transformar la forma en la que hacemos las cosas. Esto no es un problema técnico, es decir, la tecnología está aquí. Desde hace mucho tiempo tenemos tecnología de sobra para montar lo que queramos de Smart City. Tampoco es un problema de dinero, ¿eh? Es un problema muchas veces de silos, de trabajar cada uno por su cuenta y de no unir voluntades y de no utilizar el sentido común. Yo creo que hay que pensar de una forma diferente y hacer las cosas de forma diferente. Mirar buscando eficiencias, de qué manera somos más eficientes y hacemos las cosas mejor, de qué manera reducimos el coste también. O sea, ¿por qué no vamos a preocuparnos de reducir el coste en unas cosas para utilizar ese dinero en otras? A lo mejor si estoy reduciendo los viajes de los señores y estoy reduciendo para el Servicio Canario de Salud utilizando telemedicina, ese dinero lo puedo emplear en otra cosa que está bien empleado. Y luego la manera de implementar esto, y ahí sí que os digo, es que hay que hacer instalaciones pequeñas, pruebas de concepto e ir extendiéndolas. Hay que atomizar, hay que ir buscando lo que llaman los británicos quick wins, el sacar ganancias muy a corto plazo, el tener réditos que vean que las cosas funcionan. Y luego que no haya miedo a matar cosas, es decir, aquí hay muchísima cosa por inventar, por desarrollar, y habrá muchas cosas que no funcionen. Pues se hace un piloto que no funciona, se mata y vamos al siguiente. O sea, que no hay que tener miedo a eso. Y luego lo que ha dicho que se ha dicho antes, esto es una cosa de décadas. O sea, esto no es una cosa que se empieza en una legislatura, pero como es un largo viaje hay que empezar a caminar ya, porque si no nunca lo haremos. Ya vamos ¿vale?
Ya he terminado.